Welcome to Rusty Lake. Un trabajo nuevo, 3 días, una mansión, una familia muy particular y unas tareas domésticas de lo más normales. Poner la mesa, hacer la colada, enderezar los cuadros de la pared. Y echar una mano en algún que otro experimento alquímico y limpiar lo que quede después. Bienvenidos de nuevo a Rusty Lake. Nueva videoreseña en el canal, sin spoilers como siempre. Hoy le toca el turno a Servant of the Lake. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Detrás de Servant of the Lake está Rusty Lake, estudio holandés afincado en Ámsterdam y formado por Robin Raas y Maarten Loijs. Llevan desde 2015 construyendo uno de los universos más raros y adictivos del point and click. Empezaron con la serie gratuita Cube Escape y de ahí saltaron a los juegos premium: Rusty Lake Hotel, Roots, Paradise, The White Door o Underground Blossom. Una quincena de juegos que comparten personajes, símbolos y una mitología que la comunidad lleva años desentrañando. Este es el último capítulo y sale el 13 de agosto en Steam. Gracias al equipo de Rusty Lake por dejarme jugarlo antes de tiempo y poder traeros esta reseña. Encarnamos a un sirviente que llega nuevo a la casa de Aldous Vanderboom para trabajar allí durante 3 días. 3 días en los que tendrá que satisfacer las necesidades del señor de la casa y las de sus 2 hermanos, que vienen de visita para la reunión familiar que celebran cada año. Alexandra y William son siniestros, caprichosos y tienen peticiones a cual más desconcertante. Nuestro objetivo es cumplir las tareas diarias sin enloquecer y sin renunciar en el intento. Y por el camino, descubrir que esta familia guarda secretos bastante oscuros. Servant of the Lake tiene probablemente una de las narrativas más directas y convencionales de toda la saga. Funciona como precuela, ocurre décadas antes de Rusty Lake Roots, así que vamos a poder conectar personajes y elementos de aquel juego. Sugiere menos y explica más, y eso, según a quien preguntes, será una virtud o un defecto. Yo prefiero que estos juegos me expliquen un poco menos las cosas, la verdad. Todo transcurre a lo largo de 3 días, divididos en varios turnos, que cubren la mañana, el almuerzo, la tarde y la noche. Cada turno es una escena y en cada una nos movemos por zonas distintas de la casa. Y tranquilos, que seguimos teniendo situaciones de ¿pero qué acabo de ver? Humor negro, surrealismo y momentos inquietantes, marca de la casa. Las referencias son las de siempre y no hace falta buscarlas mucho. Twin Peaks y en general toda la obra de David Lynch. De hecho, el propio nombre del estudio nace de ahí. Querían un nombre misterioso y un lugar donde pudiera pasar cualquier cosa. Y luego está el surrealismo pictórico de René Magritte, que se nota en la composición de muchas escenas. A nivel jugable, es heredero directo, bueno, toda la saga lo es, de juegos tipo Escape Room como Crimson Room y similares. El protagonista es el sirviente, no tiene nombre, somos nosotros. Aldous Vanderboom es el hermano mayor y cabeza de familia, alto, delgado, de aspecto noble y maneras exquisitas, vegetariano y aficionado a la alquimia, combinación que promete. William es el mediano, bebedor, rudo, vulgar y violento, y desconfía constantemente de su hermano mayor. Alexandra es la pequeña, dama altiva, seria, distante y calculadora, que viene acompañada de su bebé. Quedan 2 secundarios importantes, el cochero, del que apenas sabemos nada, que nos lleva hasta la mansión y recela de los Vanderboom, y Kate, la doncella, que nos recibe y nos instruye en las tareas. También desconfía de la familia y está preocupada por la desaparición de su hermano, que sirvió aquí hace tiempo. Tomad nota de ese detalle. ¡Ey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. Como viene siendo habitual, esto es un point and click con estructura de escape room sostenido sobre puzzles de lógica. Se maneja solo con el ratón, clic o clic y arrastrar. Avanzamos por los escenarios pinchando como si pasáramos imágenes. Tenemos un inventario a la derecha, del que arrastramos objetos para usarlos donde toque. Y un diario bastante completo, que nos indica el turno, el lugar de la casa, el momento del día y la tarea principal. Ahí se recogen también los textos coleccionables, uno por escena, y los logros secretos, uno en cada turno, 49 en total. Y hay un detalle muy curioso, un espacio donde podemos dibujar literalmente
literalmente lo que queramos con el ratón y borrarlo después. No hay opciones de diálogo. Los diálogos están sobre todo para decirnos qué hay que hacer. Y muy importante, viene completamente traducido al español, incluidos los textos in-game. Los puzzles son de lógica pura y de observación, la mayoría de estilo pasatiempos, lo que a unos les encantará y a otros no tanto. Eso sí, el surrealismo de estos juegos hace que resolverlos nunca resulte extraño, y a veces desemboca en desenlaces cómicos, macabros o directamente absurdos. En este apartado, Servant of the Lake no aporta nada nuevo. Si te gusta la saga, este te va a gustar, y si no, este tampoco te va a convencer. La dificultad arranca sencilla y sube de forma progresiva, con algún pico puntual, aunque eso depende mucho de lo bueno que seas con la lógica, y sobre todo, del observador que seas, porque aquí hay que fijarse en detalles del escenario que antes no estaban. No hay iluminación de hotspots, y es algo deliberado. La observación es el corazón del juego, así que no os cortéis a la hora de pinchar en cualquier cosa que os llame la atención. La duración ronda las 4 horas y media o 5, más que decente para una saga que, recordemos, empezó siendo juegos de móvil. El diseño y animación son fieles a la saga. El apartado artístico corre a cargo de Johan Scherf, y aquí conviven dos estilos. Por un lado, fondos pintados a mano con un aire naif, hechos con acuarela y lápices de colores. Por otro, el estilo sencillo, minimalista e inexpresivo de los personajes y los interiores, casi como si fuera dibujo vectorial. La mezcla le da un aire infantil y al mismo tiempo profundamente siniestro. Y las animaciones rematan la jugada, muy esquemáticas, casi robóticas, como muñecos de ventriloquía. Eso multiplica esa sensación fría e inquietante que define a Rusty Lake. La banda sonora es, como siempre, de Víctor Bucelar. Música incidental, melancólica, tranquila y triste, con algunos momentos más intensos. Cerca del final hay una pieza con aportación vocal que merece mucho la pena. Los efectos de sonido son claros, simples, directos y algo exagerados. Y funciona, porque enfatizan esa estética minimalista y algo tosca del conjunto. No me ha parecido el mejor juego de la saga, ni el que más carisma tiene, pero tampoco está ni de lejos entre los peores. Lo colocaría en el tercio superior, aunque no en los primeros puestos. Tiene variedad dentro de esa aparente monotonía de cumplir tareas cada día, buena sensación de progreso y algunos puzzles realmente interesantes. Quizás con la cantidad de juegos que ya tiene la saga no sorprenda tanto, y para los veteranos no supondrá ningún salto radical, pero aporta información muy jugosa sobre la relación entre los hermanos Van der Boom, y se centran más en los personajes que en lo sobrenatural, aunque de eso también hay. Y antes de despedirme, quiero dar las gracias a los miembros del canal. Si os ha gustado la reseña, dejadme un like, suscríbete si no lo haces ya, y contadme en los comentarios en qué puesto colocaríais vosotros este juego dentro de la saga. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.